Record on this computer. Estamos grabando, ya. Entonces, comenzamos. Ya. Estimados alumnos, bienvenidos a la segunda parte del tema 10, contadores, que ya empezamos a ver la semana pasada. Vamos a hacer un breve resumen. De las cosas que vimos fue que distinguimos, ya hace muchas clases atrás, al principio incluso, de que cuando hacemos la tabla de equivalencia entre números decimales y números binarios, ¿ya? Cuando hacemos el patrón en binario vemos que hay, o sea, cuando hacemos la tabla en binario de equivalencia vemos que hay un patrón, ¿ya? Que se repite. En específico, cuando observamos las columnas, ¿no es cierto? Vemos que la columna menos significativa tiene este patrón entonces 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿ya? La segunda menos significativa tiene un patrón 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, y la tercera es 4 ceros, 4 unos y así, ¿ya? O sea, en el fondo los bits van alternando, ¿ya? Pero van alternando dependiendo de qué tan significativa es la posición, ¿ya? Van alternando de 1 en 1, de 2 en 2, de 4 en 4, de 8 en 8 y así potencia de 2, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos crear una máquina que en el fondo haga la misma funcionalidad de contar, de partir con el número 0, después el 1, el 2, el 3, etc., tenemos que hacer, en esencia, una máquina que repita este patrón, ¿ya? De alternar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 4 ceros, 4 unos y así, ¿ya? Entonces, eso lo podemos crear, ¿ya? Con los flip-flops que hemos visto hasta ahora. Entonces, bueno, es lo mismo, el mismo patrón, ¿ya? Solamente que está de costado, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo. Vimos con flip-flops, conectándolos de forma asincrónica, podríamos generar ese patrón. Y el truco es que ingresamos una señal de reloj al primer flip-flop, ¿ya? Y luego la salida de este flip-flop se pone como el clock del segundo flip-flop y así sucesivamente la salida del segundo como el clock del tercero. Y así podemos ir conectando tantos flip-flops como queramos, como necesitemos bits en nuestra cuenta, ¿ya? Vimos que los sistemas asincrónicos sí tenían algunos inconvenientes. Uno de ellos era que como van en cascada y uno es el reloj del otro, tenemos que esperar que el primero genere su salida para que recién el segundo se entere de que hubo un cambio de reloj, ¿ya? Recordemos que el reloj del segundo es la salida del primero. Y así el tercero con el segundo, el cuarto con el tercero. Entonces los retardos, ya desde que nosotros ingresamos la señal de reloj en el primer flip-flop, hasta que se entera, por así decir, el último flip-flop, los retardos se van acumulando, ¿ya? Y eso no es bueno, porque nosotros queremos tener el resultado de la cuenta, ¿ya? Recordemos que el objetivo de esto es contar. El resultado de la cuenta lo queremos tener todos los bits al mismo tiempo, ¿ya? En el mismo instante queremos tener el resultado. No que el bit menos significativo entregue primero el resultado y después tengamos que esperar al segundo, al tercero y así, ¿ya? Sobre todo porque los sistemas digitales se interconectan entre sí, o sea, un contador va a estar asociado a otro dispositivo digital, y los sistemas digitales tienen una frecuencia en que van conmutando. Entonces, si es que los retardos son muy largos, la conmutación de todo el sistema digital en general va a tener que esperar mucho hasta que el dispositivo más lento haya definido todas sus salidas correctamente. Entonces los retardos son indeseados y esos son propios de los sistemas asincrónicos como los que vimos, ¿ya? Después vimos otro problema del sistema asincrónico, que cuando llegaba al fin del conteo, asincrónicamente nosotros con un decodificador podíamos hacer que el sistema se reinicie, se resetee, ¿ya? Con un truquito que vemos acá. De alguna forma tenemos el decodificador con con puerta lógica que tenemos acá, y una vez que detectamos un valor en particular que nos interesa, por ejemplo el 10, entonces la salida va a hacer que se reinicien. Recordemos que por debajo tenemos las entradas del clear, ¿ya? El reinicio de los flip-flops de forma sincrónica, ¿ya? Entonces, una forma sincrónica de hacer que el conteo llegue a un valor determinado que nos interesa y luego se reinicie. Ya, por ejemplo, el contador década. El contador década es un contador hasta 10. También se le conoce como contador BCD. Entonces vemos que como el código que genera el reseteo aparece, pero muy brevemente, porque inmediatamente cuando aparece
el sistema se reinicia. Entonces eso se interpreta, o sea, se observa eléctricamente como un glitch. Un glitch es una transición muy, muy breve que en general produce problemas, ¿ya? Uno de los problemas es que nuevamente, si este sistema está conectado a otro sistema digital, ese otro sistema digital, recordemos que tienen los sistemas digitales, los chips, los circuitos integrados tienen requerimientos que son respecto a los tiempos, o sea, el tiempo de mantenimiento, ¿ya? Y el tiempo, ¿cuál era el otro? La definición. En el fondo es un tiempo que uno tiene que tener la señal de entrada antes de que se genere, por ejemplo, la señal de reloj, mantenerla un cierto tiempo antes de esa señal de reloj, del pulso de reloj, y también mantener esa señal de entrada después de que se haya generado el pulso de reloj, ¿ya? Entonces un glitch, como lo que vemos acá, no cumple con esos, no cumpliría con esos requerimientos, ¿ya? Y podría ser que el sistema que esté conectado a este contador tenga un comportamiento errático, por ejemplo, ¿sí? Y en general, las transientes como esta no son buenos, pues los sistemas digitales con cualquier transiente siempre se tienden a volver locos, ¿ya? Entonces no queremos señales pulsos tan breves. Y la forma de solucionar esto era con sistemas sincrónicos, ¿ya? Un sistema sincrónico en el fondo también está compuesto por flip-flop, también cuenta, igual es un contador. El detalle es que, bueno, soluciona todos estos problemas que vimos, el de los retardos que se van acumulando y el de los glitch cuando se genera el reinicio. El precio que hay que pagar por eso es que el sistema sincrónico es más complejo que el sistema asincrónico, ¿ya? Entonces aquí vemos que tenemos decodificadores, pero los decodificadores en el fondo son para el funcionamiento interno de los flip-flop, ya es en la interconexión de los flip-flop donde vamos a poner decodificadores. Y entonces en el fondo va a ser más complejo, ¿ya? Lo bueno es que entonces ya el sistema va a generar las salidas en el instante que nosotros ingresemos una señal de reloj. Entonces el conteo va a salir, la salida del contador va a ser siempre sincrónica con respecto a la señal de reloj, ¿ya? Así que en el fondo ya no tenemos problemas de retardos y esas cosas, ¿ya? Entonces vimos aquí un poco el desarrollo del análisis del contador, ¿ya? Aquí lo hicimos con un flip-flop JK, o sea, son 3 flip-flops JK, perdón, acá. Entonces vemos que están configurados de esta forma. Tenemos el primero que está conectado constantemente a la señal 1.1 por su entrada JK, y los otros también. Vemos que en general todos los flip-flops están conectados, su entrada J con su entrada K están unidas, ¿ya? La única pregunta es a qué se conecta esa entrada JK. ¿Ya? En el caso del segundo flip-flop acá, se conecta a la salida del primero, ya, pero en el caso del tercero no se conecta directamente a la salida del segundo, sino que tenemos este codificador, ¿ya? Entonces una cosa que vimos fue el análisis de eso con una tablita, ¿ya? Eso lo analizamos en su momento en la clase anterior, así que no lo voy a ver en detalle. Y después hicimos la tabla entera de transición de cómo son las señales en el fondo de salida en base a las entradas J y K de los 3 flip-flops, ¿ya? Así que eso lo pueden ver ahí después con calma. Después extendimos esto a un cuarto flip-flop para hacer un contador de 4 bits, ¿ya? Y ahí vemos entonces de nuevo que tenemos un codificador que conecta el cuarto con los anteriores, ¿ya? En el fondo lo que hacen estos decodificadores, el de acá y el de acá, es detectar cuando todos los flip-flop anteriores tienen salida 1-1, ¿ya? Porque si recordamos el patrón de conteo, cuando nosotros queremos que un bit pase de ser 0 a 1, los anteriores, los bits menos significativos anteriores, tienen ambos que tener el código 1-1. ¿Ya? Ahí entonces el siguiente pasa a ser de 0 a 1. Así que este codificador lo que busca es observar o detectar cuando Q0 y Q1 son 1, ¿ya? Y el codificador de acá busca detectar cuando Q0, Q1 y Q2 son 1, ¿ya? La única salvedad es que no necesitamos este codificador salir con 3 líneas, ¿ya? Porque el decodificador anterior ya está observando que Q0 y Q1 son 1, ¿ya? Así que nos podemos colgar de ese punto. Así que en el fondo es eso. Cada decodificador observa simplemente para atrás que todas las señales sean 1. Y así es que entonces cuando podemos alternar al flip-flop siguiente, ¿ya? Así que esto es fácil de extender, podemos poner un quinto flip-flop si queremos, le ponemos un codificador y ese codificador va a estar conectado a la salida Q3 y conectado a la salida aquí G2, ¿ya? Que representa entonces las salidas Q2, Q1 y Q0, ¿ya? Así que ahí ya es más fácil hacer un contador sincrónico.
Un poco más complejo es un contador sincrónico, pero BCD, o sea, década, que llegue solamente hasta el 10 o hasta algún valor arbitrario, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunas modificaciones que son quizás un poco más largas de explicar, pero básicamente tenemos el mismo sistema que teníamos antes, tenemos un codificador que mira hacia atrás, si es que las salidas son 1, aquí tenemos otro codificador que mira hacia atrás si las salidas son 1, ¿ya? Aquí tenemos el último flip-flop, el más significativo. En el fondo son 4 bits, recordemos, porque contar hasta 10 requiere de 4 bits, ¿ya? Contar hasta 7 requiere de 3 bits, y ya contar hasta 8 necesita un cuarto bit. Así que, como son 4 bits para el conteo, necesitamos 4 flip-flops. Bueno, la cosa es que... perdí el mouse. Hay que entonces agregarle algunas cositas, una compuerta OR para que este flip-flop conmute, y además ponemos un segundo codificador que busca una secuencia en particular, ¿ya? La secuencia 9, en el fondo, está buscando. Cuando nosotros tenemos el 9, significa que el siguiente va a ser el 10, pero nosotros no queremos contar hasta 10, queremos contar desde el 0 hasta el 9, así que en el fondo con esta modificación hacemos que después del 9 pase inmediatamente a ser el 0, ¿ya? Y la otra modificación es acá, compuerta, que también tiene su gracia. Bueno, pero todo eso en conjunto lo explicamos en la clase anterior, ¿ya? Y vemos entonces cómo hicimos un contador sincrónico, ¿ya? Que finalmente cuenta cada vez que se genera un pulso de reloj. Las salidas entonces son todas sincrónicas, o sea, la salida se entrega todas simultáneamente en todos los bits, ¿ya? Cuando sale la señal de reloj. Y entonces no tenemos el problema del retardo, no tenemos el problema del glitch, como habíamos visto con los casos asincrónicos, ¿ya? Y bueno, como ven, tiene más compuertas, o sea, en realidad es más complejo que la versión asincrónica, por lo tanto ese, como les decía, es el precio que hay que pagar. Bueno, aquí está un poco la explicación, el cronograma y todo eso. Después vimos, ¿qué más? Aquí una simulación, hay unos contadores binarios, bueno, en un chip, ¿ya? Y como ven, aparte de lo que ya hemos visto, tienen la gracia que uno puede cargar el dato, el valor que quiere contar. Nosotros hasta ahora hemos visto que uno cuenta en general parte de cero y va contando hacia arriba, ¿ya? Pero para que sea útil un contador, en realidad muchas veces se necesita precargar un valor, ¿ya? No que parta contando de cero, sino que, por ejemplo, parta contando de 3, después el 4, 5, por algún motivo determinado. Entonces, circuitos integrados que tienen esta funcionalidad de contador tienen entradas, ya como ven acá, para precargar un dato, ¿ya? Y tienen, bueno, la salida, que es el resultado del conteo, ¿ya? Entonces eso ya lo hace un poquito más complejo, uno puede precargar el dato. Luego tenemos entradas de habilitación, estos que dicen en T y en P, enable, hace que el sistema efectivamente esté habilitado para contar. Tenemos la señal de clock, que es la que precisamente genera el conteo. Una señal de load, que en el fondo carga los datos que uno cargue aquí en la entrada. Y el clear, que reinicia todo y lo deja en cero, ¿ya? Entonces, finalmente tenemos una salida RCO que nos indica cuándo llegamos al final del conteo, que en este caso es cuando todos los bits son igual a 1. Si tenemos entonces, perdón, acá la salida. Si tenemos que en la salida todos los bits son igual a 1, después de contar hasta llegar al fin, esta señal brevemente se levanta, ¿ya? Luego, cuando llegamos al final del conteo, al 1, 1, 1, 1, el siguiente conteo, después de que generemos un clock, pasa a ser automáticamente el 0, 0, 0, 0. Después vimos, bueno, hicimos un cronograma de todo eso, un ejemplo donde se carga un dato, se le habilita, después el valor empieza a contar, el valor precargado, y después se deshabilita, entonces se mantiene ese último dato que se llevó la cuenta, ¿ya? Vimos que existen contadores ascendentes y descendentes. Uno puede contar hacia arriba, pero también puede contar hacia abajo, ¿ya? Con una leve modificación, que es la que se ve acá. Entonces hay una línea que determina si el contador cuenta hacia arriba o cuenta hacia abajo, ¿ya? Un poco la explicación de este diagrama, sin entrar mucho en detalle, es que si nosotros tenemos, imagínense el valor que está contando desde el 0000, el siguiente es el 0001, y así. Si nosotros negamos o complementamos esa salida, ¿ya? Imagínense el 0000, y le aplicamos a cada bit un complemento. Entonces el complemento del 0000 es el 1111, que casualmente es el valor máximo, ¿ya? Y luego si el valor siguiente al 0000, que es el 0001, lo complementamos nuevamente,
vamos a tener entonces el valor 1110, ¿ya? Entonces se dan cuenta que a medida que nosotros vamos contando para arriba, si nosotros simplemente tomamos esas salidas y las complementamos, equivale a que estuviésemos contando hacia abajo, ¿ya? Porque las salidas complementadas van en la dirección opuesta. Así que nosotros básicamente vamos a tomar la salida ya sea de Q0 o Q0 complemento, ¿ya? Y una de estas dos salidas es la que excita a la etapa siguiente, ¿ya? Entonces, si es Q0, la salida sale por acá con la compuerta AND y después entra por acá, ¿ya? Lo mismo con la salida Q1, sale por acá y entra por acá, ¿ya? O es por abajo, la salida Q0 complemento sale por acá y después entra por acá, o sale por acá y después entra por acá. Y si es que es la línea de arriba o la línea de abajo, va a depender solamente de esta línea que dice up-down, ¿ya? Así que si la línea up-down es un 1, entonces habilita las compuertas que están arriba. Lo de abajo simplemente se ignora, ¿ya? Así que en el fondo es el sistema tradicional que habíamos visto de contador sincrónico. Mientras que si la línea up-down es un 0, entonces se habilitan las líneas de abajo, ¿ya? Aquí hay un inversor, se habilitan las líneas de abajo, así que en el fondo los sistemas están conectados por sus valores complementarios, ¿ya? Es algo así un poco la explicación. En fin, lo que importa de acá es que los contadores en general pueden contar hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? O hay circuitos integrados, mejor dicho, que pueden contar hacia arriba y hacia abajo. Aquí hay un ejemplo, ¿ya? Hay dos variantes. Lo mismo que ya habíamos visto, tiene una línea de entrada, ¿ya? De 0, de 1, de 2, de 3, y tiene líneas de salida, ¿ya? Q0, Q1, Q2, Q3, o sea, en el fondo aquí las entradas es para precargar un valor, por ejemplo, el 5. Una vez que precargamos ese valor 5 al contador y después lo hacemos andar, entonces empieza a contar desde 5 en adelante, ¿ya? Y aquí tenemos una línea especial que dice DU, que es el up-down, o sea que si habilitamos esta línea con un 1 en este caso, si se fijan, el D está sin complementar, así que un 1 significa down, ¿ya? Empieza a contar hacia abajo con un 1, y empieza a contar, o sea, o cuenta hacia arriba con un 0, ¿ya? Así que hace lo mismo que explicamos anteriormente, solo que tenemos la opción de contar hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? También tiene un indicador de cuando se llega al fin de la cuenta, pero además tiene otro indicador que vemos acá, que nos indica si llegamos al valor máximo o al valor mínimo, dependiendo si estamos contando hacia arriba o hacia abajo. Si estamos contando hacia arriba, entonces esta línea nos indica cuando llegamos al 1111, ¿ya? El valor máximo. Pero si estamos contando hacia abajo, no nos interesa el valor máximo, nos interesa el valor mínimo. Por lo tanto, esta línea nos indica cuando llegamos al 0000 si estamos contando hacia abajo. Y así, ¿ya? Así que eso lo vimos también en la clase anterior y nos quedamos finalmente en esto, que es en el diseño de los contadores sincrónicos. Bueno, naturalmente, si es que nosotros queremos contar de forma natural, por así decirlo, o sea, desde el 0, después el 1, después el 2, el 3 y el 4, así, se utilizan los diseños y los esquemas que hemos visto hasta ahora, ¿ya? O sea, en el fondo, ya sea contar hacia arriba, hacia abajo, contar hasta 10, digamos, bueno, es todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que vimos en la clase anterior. Pero ¿qué pasa si queremos contar en una secuencia arbitraria, por ejemplo, en código Gray, ¿ya? Entonces, del 0 pasamos a un valor que no es el 1, ¿ya? O que no es el 2, no sé, por algún motivo tenemos una secuencia específica que queremos seguir y queremos hacer un contador, diseñar un contador que logre esa secuencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí dice, la mayoría entonces de los requerimientos para los contadores sincrónicos se pueden obtener desde los circuitos integrados vistos. O sea, en realidad más que entrar a diseñar un circuito integrado, o sea, diseñar un sistema sincrónico que logre un contador, mejor compramos un circuito integrado que haga exactamente esa función. Como vimos anteriormente, hay circuitos integrados que ya lo hacen. Así que no hay necesidad de inventar la rueda, ¿ya? Pero si es que nosotros tenemos una secuencia así específica, entonces probablemente no vamos a encontrar un circuito integrado que haga esa cuenta en ese valor específico, ¿ya? Entonces ahí sí es donde tenemos que diseñarlo nosotros, ¿ya? Entonces dice, en caso donde se necesite una secuencia de conteo especial, es posible aplicar un proceso de diseño sistemático, ¿ya? Y este proceso de diseño sistemático entonces es el mismo que vimos en el tema anterior, ¿ya? Que es en el fondo determinar primero el diagrama de estados, después del diagrama de estados hacemos la secuencia de estado actual, estado siguiente, y así vamos haciendo varios pasos, ¿ya? Para ir diseñando nuestro sistema secuencial, ¿ya? En este caso, como es un contador, entonces es más sencillo porque un estado
sigue al siguiente, ¿ya? Y ese estado sigue al siguiente, entonces en el fondo hay una sola secuencia, ¿ya? En un sistema secuencial más extenso, más general, recordemos que en el caso de los que tienen entradas externas, un estado puede derivar en distintos estados dependiendo de cuál es la entrada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo una entrada, un bit, por ejemplo, que puede ser un 0 o un 1, entonces si el bit es un 0, se va del estado 0 al estado 1, por ejemplo, pero si el bit es un 1, entonces va del estado 0 al estado 2, por ejemplo, ¿ya? Ese sistema secuencial más general es más complejo de diseñar, ¿ya? Pero en el caso de un contador, entonces, volviendo, es más sencillo, ¿ya? Porque la secuencia siempre es la misma. Bueno, entonces dice, el paso de diseño se escribe en detalle en el texto base, o sea, en el libro, ¿ya? Pero nosotros algo vimos en la clase anterior, en el tema anterior, quiero decir, ¿ya? Y aquí lo vamos a ver así muy brevemente. Dice, primero se escribe la secuencia deseada, o sea, en el fondo aquí hacemos el diagrama de estados con las secuencias que a nosotros nos interesan. Aquí en este ejemplo se está haciendo código Gray, ¿ya? Dice después, y una tabla de transición, o estado siguiente, salida. Ya a continuación se ilustra la secuencia con código Gray. Entonces, partimos del 000, seguimos al 001, hasta ahí es igual que el contador tradicional, pero después pasamos al 011, ¿ya? Ahí es distinto. Y del 011 pasamos al 010 y así. Entonces vamos recorriendo todos los códigos Gray hasta que volvemos al 000. Recordemos que el código Gray tiene entonces la particularidad que solamente difiere de un solo bit, ¿ya? Entre los valores adyacentes. Entonces, entre este código y el código siguiente, solamente se cambia un solo bit, ¿ya? Y después entre este y este cambia un solo bit, en este caso el del medio. Entre este y este entonces cambia el menos significativo, y así entonces, esa es como la gracia del código Gray. Bueno, entonces una vez que hicimos esa secuencia, ya tenemos clara cuántos son los valores. Entonces hacemos esta tablita que dice cuál es el estado actual, ¿ya? O la salida de los flip-flop actuales, y cuáles tienen que ser la salida de los flip-flop al estado siguiente, ¿ya? Entonces vemos que si la salida, vamos a partir del 000, ¿no es cierto? Entonces ponemos este 000 acá en la primera fila, ¿ya? Como el valor actual, y vemos que el valor siguiente entonces es el 001, ¿ya? Y lo anotamos al ladito, ahí en la parte que dice estado siguiente, 001. Y luego tomamos ese 001 y lo anotamos abajo, ¿ya? Donde dice 001. Y nuevamente, entonces, del 001, ¿cuál es el siguiente? El 011. Y anotamos al lado 01. Y así vamos completando la tabla hasta que llegamos al último valor, que es el de acá, el 100, ¿ya? 100. Y el estado siguiente vuelve a ser el 000, y anotamos entonces 000. Y ahí ya no hay necesidad de crear de nuevo el 000 porque ya estaba en la primera fila, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo primero es hacer este diagrama y lo segundo es hacer esta tabla de estado actual y estado siguiente, ¿ya? Y con eso, en el fondo, es como la parte inicial para hacer el diseño del contador personalizado, por así decirlo, que queremos. A todo esto, bueno, el número de estados, ¿ya? Depende del número de bits, ¿ya? O del número de flip-flop. Cada bit está asociado a un flip-flop, como hemos visto, ya, porque vamos a tomar directamente la salida de los flip-flops como la salida del sistema, ¿ya? Así que si queremos contar en este caso 8 valores, ¿ya? Partiendo desde el 0 hasta el 7, en código Gray, entonces necesitamos 3 flip-flops por lo menos, ¿ya? Hay veces en que teniendo 3 flip-flops podemos contar un valor menor de estados, o sea, podríamos tener una máquina de estados que recorra solamente 4 estados, por ejemplo. Por ejemplo, del 000, o sea, del 000, bien digo, pasar estos 4 estados y después de este valor volvernos al 000, ¿ya? Entonces, nuestra máquina va a tener 3 flip-flops, va a tener 3 bits, pero va a tener solamente 4 estados, ¿ya? Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué estoy ocupando 3 flip-flops si en realidad podría realizar esto con 2 flip-flops? Porque recordemos, con 2 flip-flops podemos lograr 2 elevado a 2, 4 estados, ¿ya? Y es verdad, nosotros podríamos con 2 flip-flops hacer los 4 estados, y luego con un circuito combinacional, o sea, con puertas lógicas, podemos salir esas 2 salidas, convertirlas en 3 salidas, ¿ya? Fácilmente.
¿ya? El número de flip-flop finalmente está asociado con el número de estados, más que el número de salidas, ¿ya? Entonces, se puede, ¿ya? Se puede hacer una máquina de estados con menor cantidad de estados y más flip-flop de lo necesario, pero no es una máquina optimizada, ¿ya? O sea, en el fondo estamos desperdiciando un flip-flop, ¿ya? Y naturalmente, como en ingeniería siempre está este concepto de economizar componentes o economizar recursos en general, entonces uno siempre puede diseñar ese sistema de 4 estados con 2 flip-flops en vez de 3. Pero usar 3 de nuevo no está prohibido, no es, en esencia no es incorrecto, ¿ya? Solamente que no es óptimo, ¿ya? Bueno, entonces, ese mismo ejemplo del contador en código Gray dice, bueno, el segundo paso, una vez que ya creamos este diagrama de estados y la tabla de transición, entonces tenemos que conectar en el fondo las entradas de los flip-flops con las salidas de los mismos flip-flops, ¿ya? En el fondo, tenemos que ahí poner una máquina combinacional, o sea, un conjunto de compuertas lógicas entre las salidas de los flip-flops y sus entradas. O sea, la idea es que ellos de alguna forma se retroalimenten, los flip-flops, para que pasen del estado 0 al estado 1, del estado 1 al estado 2 y así, ¿ya? Entonces son esas compuertas lógicas las que hay que diseñar. Y esa es como quizás la parte más difícil de todo el problema de diseñar un contador o diseñar un sistema secuencial en general, ¿ya? Entonces dice, la tabla de transición del flip-flop JK lista todas las combinaciones de las salidas presentes y las salidas siguientes. Eso es lo que vimos anteriormente, ¿ya? Las entradas se producen, entonces esa transición se despliega a la derecha. Una vez que se dispara, un ejemplo acá, ya. Entonces vimos que teníamos esta tablita de los estados actuales y cuáles tendrían que ser los estados siguientes, ¿ya? Aquí me voy a saltar, perdón, al esto. Recordamos nosotros que en la clase, en el tema anterior, vimos esta tabla, que es importante que de alguna forma nos relaciona los flip-flops, ¿ya? Los distintos tipos de flip-flop, cuáles son sus entradas y qué sucedía con su salida, ¿ya? Con esas entradas que nosotros podíamos disponer para cada uno de los flip-flops, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del flip-flop tipo D, vemos que si la entrada D es 0, entonces la salida siguiente iba a ser un 0. O si la entrada del D era un 1, la salida siguiente iba a ser un 1, ¿ya? Bastante sencillo. En el del JK era un poco más complejo. Vemos que si la entrada es 0, 0 para las entradas JK, la salida siguiente iba a ser Q. O sea, ¿qué significa Q? Que va a ser lo mismo que lo que es Q actualmente, ¿ya? O sea, que no iba a haber cambio, o en otras palabras, ese es el modo de latch que se le llama, o sea, en el modo en que se mantiene el valor constante. Mientras que si la entrada del JK es del 0 al 1, o sea, es 0, 1, entonces estamos forzando un reset a la salida, o sea, estamos forzando que la salida sea 0. Y si la entrada es 1, 0, en vez, estamos forzando que sea un 1. Y si la entrada es un 1, 1, entonces estamos haciendo que la salida bascule, o sea, si actualmente la salida Q es 0, la siguiente va a ser 1, y al revés, si la salida actual es 1, la siguiente va a ser un 0, ¿ya? Entonces esta tablita de alguna forma es la tabla característica de cada uno de los flip-flops. Y de esta tabla, como una tabla de verdad, podemos sacar una función, una expresión booleana, ¿ya? Donde nos dice simplemente, como aquí tenemos el título Q siguiente, bueno, Q siguiente es igual a la expresión que vemos acá. A esta expresión se puede llegar con mapa de Carnot, o sea, si ustedes toman estos valores, los ingresan a un mapa de Carnot, etcétera, van a obtener esta ecuación característica. Lo mismo con los flip-flops de arriba, el de abajo, etcétera, ¿ya? Y acá lo interesante es que luego generamos esta tabla de excitación, ¿ya? Esto es un repaso de lo que ya vimos a todo esto en el tema anterior, ¿ya? Esta tabla, esta diapositiva en general es importante. Aquí vimos de esta ecuación característica qué valores tengo que ingresar yo en JK para generar las transiciones de la salida Q que yo quiero. Por ejemplo, si yo estoy en la salida Q actual que es 0 y quiero que se mantenga en 0, tenemos dos opciones. Una opción es que hagamos modo latch, o sea que en el fondo el sistema no cambie. Y la otra opción es forzar un reset, ¿ya? En ambos casos estamos haciendo que la salida siguiente sea 0.
¿ya? Entonces, tanto la función latch como la función reset, que son las dos primeras, vemos que j es 0, ¿ya? Si se fijan, j se mantiene 0 en ambos casos, pero k en uno es 0 y en el otro es 1, ¿ya? Así que en realidad da lo mismo cuál sea k, el valor de k, lo que importa finalmente es que j sea 0, ¿ya? Y eso es lo que aparece acá. Entonces dice, si usted está actualmente en el estado 0 y quiere mantenerse en el estado 0 con su flip-flop, entonces la entrada j tiene que ser 0 y la entrada k da lo mismo, ¿ya? Es indiferente. Ya, lo mismo entonces hacemos si ahora estamos en la entrada actual, o sea, la salida actual es un 0, pero queremos que la siguiente sea un 1. Entonces nos dice, bueno, entonces su entrada j tiene que ser 1 y la entrada k da lo mismo, ¿ya? Y desde el 1 hasta el 0, también los respectivos, ¿ya? Así que en el fondo, esta tablita que vemos acá es la instrucción que tenemos que seguir para que nosotros logremos las transiciones deseadas, ¿ya? Desde el 0 hasta el 0, desde el 0 hasta el 1, desde el 1 hasta el 0, desde el 1 hasta el 1, ¿ya? Y esto es importante, ¿ya? Porque eso es lo que estamos viendo acá, en el fondo, ¿ya? Nosotros tenemos entonces aquí volvemos al ejemplo del contador sincrónico de código Gray. Acá entonces tenemos las transiciones. Nosotros dijimos que queríamos que desde el primer valor de conteo 000, pasemos al siguiente valor de conteo que era el 001, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos que estos tres flip-flops pasen a estos tres nuevos estados, ¿ya? Si se fijan, el flip-flop menos significativo, ¿ya? El Q0, tiene que pasar de 0 a 1, ¿ya? Entonces, nosotros nos preguntamos en la tablita anterior, a ver, ¿cuál es la transición que tengo que hacer? Y recordamos de la tablita anterior, desde el 0 hasta el 1, nosotros teníamos que aplicar ya sea una basculación o forzar un set, ¿ya? Cualquiera de las dos cosas nos servía, entonces hacíamos que el valor 0 pasase a ser un valor 1. No así con los otros flip-flops, esto es con respecto al flip-flop 0. Pero con el flip-flop 1, si se fijan, yo tengo que hacer que si estoy ahora en el estado 0, mantenerme en el estado 0, ¿ya? Y en el flip-flop 2, si estoy en el estado 0, también mantenerme en el estado 0. O sea, solamente para el primer flip-flop tengo que hacer la transición, pero para los otros flip-flop tengo que mantenerme igual, para lograr el objetivo que de mi salida inicial 000 pasar a la salida 001, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Además, tengo que cumplir no solamente para la primera transición o para la primera fila, sino que tengo que cumplirlo para todas las filas que están atrás, abajo, quiero decir, ¿ya? Entonces, en algunas filas más abajo nos damos cuenta que ahora es, por ejemplo, otro el flip-flop que tiene que transicionar, por ejemplo, el de acá. Aquí en la fila de acá nos damos cuenta que el flip-flop 2 se tiene que mantener, pero el flip-flop 1 tiene que transicionar o bascular y el flip-flop 0 se tiene que mantener, ¿ya? Entonces, bueno, la solución es hacer un sistema combinacional que tome estas salidas, ¿ya? Y que genere entonces esas interconexiones para que los flip-flop JK, los tres, tengan sus entradas deseadas. Ahora, bueno, en realidad el proceso es súper extenso. Yo hice un video que le subí al aula virtual, precisamente un poco con todos los pasos a paso de diseñar un sistema secuencial general, ya no un contador, sino que uno más general. Ese video está en el aula virtual y van a ver que el video toma como 30 minutos, así que hacer todo paso a paso en realidad es algo más extenso, ¿ya? En este caso tenemos tres flip-flop, entonces para cada flip-flop hay que hacer un sistema combinacional especializado para que logre con todo este requerimiento, ¿ya? Y tenemos que hacer un sistema combinacional para la entrada J y para la entrada K, para el flip-flop 0, el 1 y el 2. Así que al final son 6 sistemas combinacionales que tenemos que hacer, ¿ya? Que lo hacemos con mapa de Carnot, etcétera, ¿ya? Pero en el fondo el sistema es un poquito más largo. Entonces, aquí en resumen, se ve solamente con una entrada, con la entrada J0, ¿ya? Con la entrada J0 hacemos un sistema combinacional que cumpla con los requerimientos de esta tabla, pero solamente para la entrada J0, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos con la entrada J0? En el fondo nos vamos a enfocar solamente en este flip-flop de acá, que es el flip-flop 0, el Q0, ¿ya? Entonces, aquí me voy a tomar un poquito de tiempo. Esto no está funcionando bien.
super tableta, por algún motivo. Cuic, cuic. No funciona la tableta por algún motivo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros en el fondo tenemos que buscar el sistema que logre cumplir, a ver, me dan un segundito, tengo que sacar, copiar acá esta tablita, que la había borrado, pero la voy a tener que copiar de nuevo. Pop, 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 pop. Ahí. Y no sé, ojalá la haya copiado entera. No, la copió entera. Esta cuestión va a estar un poco tedioso. ¿Cómo copió esto? Group, on group. Ahí sí. Quiero copiar eso. Ay, ojalá que funcione. Y parece que estamos con todo. Entonces la dejamos acá. Sí, ahí funcionó. La dejamos por ahí. En realidad esta tabla estaba originalmente y yo la borré del eso. Y ahí está. Entonces, ¿qué queremos hacer? Nos vamos a enfocar de nuevo solamente en la entrada J0, ¿ya? Que que lata que no funciona mi lápiz porque quería hacer un ejercicio precisamente que no voy a poder hacerlo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos con el J0? Tenemos un flip-flop que quiero dibujarlo, si esa es la cuestión. Ya estoy usando más encima el mousepad del notebook. Tenemos aquí el flip-flop, tenemos la entrada J, tenemos la entrada K, ¿ya? Tenemos la salida Q, ¿ya? Bueno, y Q complemento lo vamos a ignorar por ahora. En el fondo, esto es lo que tenemos, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer una gran caja, ¿ya? Que es el sistema combinacional. Aquí vamos a poner compuertas lógicas de alguna forma específica, que van a tener la salida y que van a conectar a este J sub 0, ¿ya? J sub 0 porque este es el flip-flop 0, después va a haber un flip-flop 1 y va a haber un flip-flop 2, ¿no es cierto? En fin. Y este sistema combinacional va a tener entradas. ¿Cuáles van a ser las entradas? Bueno, las entradas van a ser las que vengan de los otros flip-flop. Recordemos que de los otros flip-flop tenemos entonces la salida, bueno, tenemos la salida Q0, que es del mismo flip-flop, pero también tenemos la salida Q1 y también tenemos la salida Q2, ¿ya? Tenemos el Q0, el Q1 y el Q2, ¿ya? Así que para que se entienda conceptualmente, las entradas van a ser Q0, Q1 y Q2, ¿ya? Así que en el fondo la pregunta es, tenemos que diseñar aquí un sistema, le pongo signo de interrogación, que con estas entradas Q0, Q1, Q2 me genere las salidas o las entradas adecuadas en el J para que yo logre lo que dice en esta columna, ¿ya? Esta columna de acá, en el fondo es la que me interesa, que son las transiciones, ¿ya? Entonces, tomando estas entradas, ¿ya? Ahí está. Y si se fijan, esto es una tabla de verdad, ¿ya? Donde las entradas son las que tenemos acá, y las salidas son lo que aparece acá, ¿ya? Entonces, la pregunta es, si yo tengo el estado actual, que es 0, ya lo voy a anotar acá, y quiero pasar al 1, ¿qué tengo que hacer? Viendo esta tablita que es la que me representa las transiciones de los flip-flop, me dice, si usted tiene entonces 0, ¿ya? Y quiere pasar al 1, que en este caso es el caso 2, ¿ya? Usted está en el 0 y quiere pasar al 1, que su Q siguiente sea 1, es exactamente lo que queremos acá, pues. Del 0 pasar al 1, entonces usted tiene que ingresar un 1 en J, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener que poner una columna adicional para el J sub 0, ¿ya? ¿Dónde vamos a anotar eso? Ya, si usted quiere pasar desde el 0 al 1, entonces su J tiene que ser un 1, así que le vamos a poner aquí al J un 1, ¿ya? Ahí, quedó medio feo el 1, pero bueno. Luego, siguiente columna. Usted quiere pasar desde el 1 y quiere quedarse en el 1, ¿ya? Si usted del 1, quedarse en el 1, lo que tiene que hacer, bueno, ahora estamos analizando solamente el J,
pero lo mismo tiene que hacerse al lado con un K, ¿ya? Un K sub 0. Otra columna más. Eso en el ejemplo que subí en el aula virtual está bastante claro, porque puse columnas para cada una de las entradas, ¿ya? Vamos a poner el J y vamos a poner el K, ¿ya? Dice, el J da lo mismo, ¿ya? Así que le vamos a poner una X, ¿ya? Pero su K tiene que ser 0. Ok, el K tiene que ser 0, ¿ya? El K anterior a todo esto, en el del 0 al 1, mira acá, K da lo mismo, así que aquí le vamos a poner una X, ¿ya? Eso es un 0, por si acaso no es un cuadrado. Como les digo, estoy escribiendo con el mousepad porque mi tabla digitalizadora falló. Todo esto cuando falla, quizás ahora funciona. Así que ahí funcionó. Sí que arriba pegó. Ya bueno. Ya, no, tampoco funcionó. Ya bueno, entonces ya tenemos dos valores. El tercero, ¿qué dice el tercero? Dice, bueno, usted está en el 1, Q0 es igual a 1, y quiere pasar a Q0 es igual a 0. Entonces volvemos a observar en esta tablita, dice del 1 al 0, de acá a acá, J da lo mismo, ¿ya? Entonces, de nuevo tenemos que poner J es una X, y K del 1 al 0, y K es un 1. ¿Ya? Aquí anotamos un 1. En el fondo, así vamos completando la tablita. Ay, disculpa. Qué horrible esta. Y una vez que completemos la tablita, perdón, vamos a hacer lo que tenemos acá, que es el mapa de Carnot asociado a la entrada J sub 0. ¿Ya? Si se fijan, la primera que dijimos, la entrada 0, 0, 0, ¿ya? J igual a 1. Entonces aquí tenemos la entrada, si se fijan, 0, 0, 0, y el valor es un 1. ¿Ya? La segunda era 0, 0, 1, y la salida era una X. ¿Ya? El 0, 0, 1, si se fijan, aquí tenemos una X. ¿Ya? Y luego la tercera era el 0, 1, 1, y la salida es una X. El 0, 1, 1, la salida es una X. ¿Ya? Así que en el fondo nosotros vamos a ir completando esto. ¿Ya? La voy a completar simplemente para que no quede la mala idea de que tiene solamente 3 valores, no tiene los 8 valores, ¿ya? Entonces, pero no quiero perder tiempo. Ya, de 0 a 0, entonces dijimos que J tenía que ser 0. Uop. Desde 0 a 1 dijimos que el J tenía que ser un 1. Ahí. Desde el 1 al 1, el J da lo mismo, una X. Ahí. Y desde el 1 al 0, J tiene que ser X. Uop. Y desde el 0 al 0, J tiene que ser 0. ¿Ya? Ahí están todos los valores de J. Bueno, ustedes pueden completar los de K. En el fondo, esta de acá es lo que viene ahí. ¿Ya? Y aquí se fijan, entonces se llena este mapa de Carnot, se resuelve, ustedes saben ya resolver mapas de Carnot, y al final obtienen esta expresión que aparece acá. ¿Ya? ¿Qué dice la expresión? La expresión dice que J sub 0 tiene que alimentarse, por así decirlo, con los valores 1 por Q2 más Q1 complemento por Q2 complemento. Y si nos recuerdan, esta función tiene una familiaridad. ¿Y cuál es la familiaridad? Es que esa es la compuerta por NOR exclusiva. Oh, ahí está. Pap, pap. Así que en realidad Q0, 1, Q1 y Q2. Ya, ese es un 1 por si acaso. Ahí. ¿Ya? Y esa sería la entrada entonces al J sub 0. ¿Ya? Así que en el fondo, aquí, bueno, se perdió el monito que habíamos hecho. Voy a salir brevemente. Aquí. Voy a sacar esto. Ahí sí. Entonces, aquí teníamos el primer flip-flop. ¿Ya? El primer flip-flop que dijimos, tenemos que conectarle a las entradas Q0, Q1, Q2 a un sistema combinacional, y ese sistema combinacional hay que conectárselo a la entrada J0 del primer flip-flop, o sea, del flip-flop 0. Entonces ahora ya sabemos que lo que hay acá dentro en esa caja es en realidad una compuerta NOR exclusiva. ¿Ya? Ahí. Wow. Y si se fijan, lo interesante es que no se utilizan, en ese caso particular, no se utilizan las entradas Q0, Q1, Q2, sino que solamente se utilizan las entradas Q1 y Q2. ¿Ya? Q0 en realidad entonces no se utilizó. ¿Ya? Y entonces ahí tenemos el sistema que cumple
Ese es solamente el J0, ¿ya? Pero además hay que hacer lo mismo con el K0 y después, bueno, el K0 lo hicimos aquí parcialmente, aquí nos quedó pendiente, pero después también hay que hacerlo con el J1 y con el K1 y con el J2 y el K2, ¿ya? Entonces al final tenemos 3 flip-flops, cada uno de estos flip-flops tiene sus entradas, entonces que hay que hacerle un sistema combinacional a través de la tablita y la tabla mapa Carnot, etc. Acá está el mapa Carnot. Y ahí estamos listos, ¿ya? Entonces hicimos personalización, muy, muy rápidamente, o sea, igual no espero que les haya quedado súper claro el método con, con estos garabatos que escribí acá, pero un poco para que después puedan repasar el video si quieren entenderlo mejor, y ver el video demostrativo que les subí al aula virtual de todas maneras, porque ahí está explicado con más detalle. Entonces ya hicimos un sistema que logra el cometido de contar de forma ascendente en código Gray, ¿ya? Así que eso, en el fondo, esto es para el caso específico de un contador, pero para el caso ya más general, por ejemplo, un sistema secuencial que recorra cualquier secuencia de estados, es básicamente lo mismo, ¿ya? Con un sistema que tiene una entrada externa, ¿ya? Por ejemplo, vimos en la clase anterior que había uno que tenía una entrada CNT o una entrada que se llamaba count, ¿ya? Es lo mismo, solamente que además de tomar los valores Q0, Q1 y Q2, también le vamos a ingresar un valor, en este caso es externo, por ejemplo, con el nombre CNT, ¿ya? Así que en el fondo lo único que cambia es que este análisis que hicimos acá, en vez de tener 3 columnas, podría tener 4 columnas, ¿ya? Y con la variable externa, ¿ya? Así que no es mayor diferencia que eso. Así que eso, ¿ya? Ese es un poco muy resumido, quise un poco entrar un poquito más en detalle que lo que apareció originalmente en esta diapositiva, porque así como aparecía en la diapositiva como que no decía nada. Entonces ahí hicimos el ejemplo ya con el caso del flip-flop 0, con la entrada J0, y tuvimos este mapa de Carnot, y del mapa de Carnot entonces determinamos que la compuerta lógica o el sistema combinacional que va acá adentro es una compuerta lógica NOR exclusiva, ¿ya? Y con eso logramos entonces que se cumplan estas transiciones del Q0 actual, que son los que están representados por esta columna, al Q0 siguiente, que es lo que está representado en esta columna, ¿ya? Considerando la tabla de transición, que es la que está asociada a los flip-flops. Eso, ya. Uf, me cansé. Ya, entonces pasamos a la diapositiva siguiente. Para terminar ya, porque estamos terminando el tema. Bueno, aquí dice, usted después que haya hecho el diseño, todo esto aquí está el NOR exclusivo, como vimos, J0 tenía esta compuerta de acá. Después que hayan hecho el diseño, ustedes lo pueden simular naturalmente y pueden verificar que entonces cuando ustedes ingresan una señal de clock acá, sus salidas Q0, Q1 y Q2 transicionan como debería, como corresponde, ¿ya? En el caso de la tarea que les dejo, que a todo esto la tarea es opcional, ¿ah? No tienen que... La tarea de la simulación que les dejé, para que suban la nota, es el que quiere la hace nomás, pues si de alguna forma tienen buena nota y tienen poco tiempo, no la hagan, ¿no? ¿Ya? Es para el que tenga el tiempo y las ganas de hacer la tarea, ¿ya? Bueno, para aquellos que hagan la tarea, en el multisim hay un componente que se llama el bulb, ya como un bulbo de una ampolleta, que ustedes la pueden conectar aquí a la salida, y la gracia es que se enciende bastante grande, o sea, es bastante notorio, así que ustedes pueden ponerle a cada salida uno de estos bulbos, ya, alguno de estas ampolletas, y ahí es mucho más ameno poder visualizar las señales como van transicionando, ¿ya? Aquí a las salidas Q0, Q1 y Q2. También a la señal de clock, entonces ven cómo va parpadeando la señal de clock y cómo van alternando las salidas Q0, Q1 y Q2 en el multisim, ¿ya? Bueno, aquí el libro hizo el ejemplo, pero le puso un osciloscopio en vez de los bulbs, bueno, naturalmente porque tenemos que visualizarlo en la diapositiva. Entonces aquí se ve cómo es la transición del sistema. Pasamos del 000 al 100, luego al 110 y luego al 010. Ya, o sea, en el fondo en la transición es como el código Gray lo determina, ¿ya? Por último, mencionar que se pueden conectar contadores en cascada, ¿ya? O sea, ustedes en el fondo pueden, estos contadores que vimos en circuito integrado, ustedes pueden conectarles esta salida TC, que es una salida
para precisamente sincronizar o coordinar los dos contadores. Entonces, como todo en sistemas digitales, al conectarlo en cascada, ustedes pueden extender el número de bits. Por lo tanto, estos contadores eran normalmente de 4 bits. Al poner dos en cascada, ustedes pueden hacer entonces un contador de 8 bits, ¿ya? Y si necesitan uno de 16, le ponen dos más en cascada, y así pueden ir extendiendo el número de la cuenta todo lo que quieran, ¿ya? Em, Detección número binario. Lo otro es que, bueno, si ustedes tienen un contador y por algún motivo quieren determinar o quieren detectar una cuenta en particular, no es más complejo que simplemente poner un decodificador. Entonces, por ejemplo, aquí este decodificador en este ejemplo está buscando la secuencia 111, así que simplemente le ponemos una compuerta AND conectado a las salidas. Por lo tanto, aquí cuando las entradas sean 111, bueno, en las salidas complementadas a todo esto, ¿ya? Perdón, lo que estamos detectando acá es o sea, es 0. A ver, cuando esto es 0, cuando Q0 es 0, aquí tenemos un 1, ¿ya? Así que aquí tenemos un 1, cuando Q1 es 0, aquí tenemos un 1, y cuando Q2 es 1, aquí tenemos un 1, ¿ya? Porque aquí está conectado a Q2, no a Q2 complemento. Así que estamos detectando en realidad la secuencia 001, ¿ya? 001. O, bueno, en realidad el menos significativo aquí está a la izquierda y el más significativo está a la derecha, así que es un poco confuso, pero bueno, se entiende. La cosa es que estamos detectando una cuenta en específico y aquí ustedes le pueden poner a esta salida de nuevo un indicador o algo que en el fondo le va a advertir cuando se haya logrado o alcanzado esta cuenta, ¿ya? Aquí se decodifica entonces ese valor. Así que es una forma muy sencilla con un decodificador de determinar cuándo un contador llegó a una cuenta específica. Y después aquí hablamos brevemente, o se habla brevemente de la decodificación parcial, ¿ya? En general, si vemos la diapositiva anterior, nosotros si queremos detectar una cuenta en específico, tendríamos que conectar todas las líneas de los flip-flops, o de la salida de los flip-flops, a este decodificador, ¿ya? Si tenemos 3 flip-flops, tenemos que conectar las 3 líneas, ¿ya? Pero uno puede hacer una técnica que se llama la decodificación parcial, ¿ya? Y la decodificación parcial quiere decir que uno, para detectar un código, no necesariamente tiene que conectar las 3 líneas, puede conectar menos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso se puede hacer, por ejemplo, aquí se hizo, ya con el caso del contador década, ya con este decodificador que vemos acá arriba, ya, sí, no quería hacer eso, pero un segundito. Laser pointer, ahí está. Con este decodificador, en el fondo lo logramos porque estamos, si se fijan, este decodificador busca el número 9, ¿ya? Observando la línea de acá, del 1, o sea, del Q0, quiero decir, y observando la Q3, ¿ya? Solamente dos líneas para detectar el valor 9, en vez de tomar las 4 líneas, o sea, una línea para cada flip-flop. Entonces, en el fondo estamos utilizando menos líneas de las necesarias para detectar el código 9. ¿Y por qué se hace eso? Se hace, como dice acá, para detectar el número 1001, ya que es el 9. Esto fue posible porque esta es la primera vez que ocurre ya, o es la primera ocurrencia de esta combinación en la secuencia. O sea, en el fondo, hay otras combinaciones que tienen el primer valor un 1 y el segundo valor un 1, ¿ya? Por ejemplo, las que tienen al centro también 1 y 1. Sucede varias veces que el primero y el último tienen un 1, pero la primera vez que sucede, ¿ya? Cuando estamos contando de abajo hacia arriba, es con el número 9, ¿ya? Así que basta que nosotros detectemos los valores extremos, ¿ya? Como sucede la primera vez solamente con el número 9, y luego de eso el sistema vuelve automáticamente a partir desde cero. Entonces, es un atajo, es una forma de reducir la complejidad del sistema. En realidad, este tema es como súper secundario, no es muy necesario que lo aprendan, digamos. Es simplemente una observación, ¿no? ¿Ya? O sea, en el fondo que existe una técnica que se llama decodificación parcial, que toma solamente algunos valores, ¿ya? Para decodificar un código, considerando algunas restricciones, ¿ya? O mejor de restricciones, algunas limitaciones. En este caso, dado que es un contador ascendente y dado que el código que queremos detectar, que en este caso es el 9, la primera vez que sucede, ¿ya? Que el primero y el último bit más significa, o sea, el primero y el último bit
son 1, 1, es precisamente con el código 9, entonces yo puedo detectar esos dos valores solamente, ¿ya? Si por ejemplo, por algún motivo hubiese querido detectar un valor que viene después, que también tiene el primero y el último bit como unos, por ejemplo, no sé, esto sería el 8, el 10, el 11, ya supongamos que en vez de detectar el 9 yo quería detectar el 11. Ahí ya no me sirve este decodificador, porque para detectar el 11, ahí necesariamente tengo que conectar, no puedo conectar solamente el último y el primero, porque tengo que además de conectar el valor intermedio, ya, para detectar el 11, ya, porque antes viene el 9. Ya en realidad me estoy complicando, así que yo creo que lo dejamos hasta acá, ¿no? Lo pueden leer, esto está en el libro, todo esto. ¿Por qué está esta diapositiva? Porque está en el libro. Y como está en el libro, entonces el autor que hizo estas diapositivas a todo esto, nosotros en la escuela traducimos las diapositivas del autor del libro, ya por algún motivo se incluyó, así que yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, ¿no? Ahí bueno, dice, detectar entonces el 1001 al mirar solamente 2 bits, ¿ya? Y esto, bueno, no es solamente para contadores, esto se puede extender para cualquier otro sistema que en particular, por ejemplo, secuencial, donde los números vayan cambiando. Si nosotros conocemos a priori la secuencia, entonces podemos detectar solamente, o como dice acá, mirar solamente 2 bits en vez de los 4. Ya, eso. Ok. Ya, entonces, terminando el tema, ya, la unidad, las palabras claves, como suele ocurrir. Entonces, asíncrono, ¿ya? O asincrónico, que nosotros decimos, porque no sé, en Chile o en Latinoamérica se dice más asincrónico que asíncrono, se refiere entonces a que no ocurre al mismo tiempo, ya que es un sistema que tiene varios componentes internos y esos componentes van cambiando o se van actualizando no según una línea de reloj, sino que a medida que las entradas vayan apareciendo simplemente, ¿ya? O sea, sin una sincronización de por medio, ¿ya? Módulo, entonces, bueno, en alguna parte se habla del módulo cuando los contadores, a todo esto, cuando un contador llega a un cierto valor arbitrario, por ejemplo, un contador desde el 0 hasta el 10, ¿ya? Se le llama a ese contador también una forma de llamar, que es un contador década, se le llama también un contador módulo 10, ¿ya? O por ejemplo, un contador que llega hasta el 9 o hasta el 7, entonces sería un contador módulo 7 o un contador módulo 9, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama módulo? En el fondo porque hay una operación matemática que se llama el módulo, ¿ya? Y que precisamente la operación deja pasar los valores hasta el valor del módulo. Por ejemplo, no sé, pues la operación, una variable módulo 5, y esa variable, por ejemplo, es 1 módulo 5, les va a dar 1. 2 módulo 5 es 2. 3 módulo 5 es 3. 4 módulo 5 es 4. 5 módulo 5 es 0, ¿ya? Y después 6 módulo 5 es 1, ¿ya? O sea, en el fondo, la operación módulo restringe entonces los valores eh, hasta el valor del módulo, ¿ya? Entonces, cualquier valor que nosotros ingresemos, por ejemplo, módulo 10, van a ser los valores hasta el valor 10. El valor 10 no se incluye. Cuando nosotros ingresamos 10 módulo 10, entonces el resultado es 0. Por eso se le llama contador módulo algo, ¿ya? Entonces dice módulo, el número de estados únicos a través del cual un contador realiza la secuencia, ¿ya? También se puede eso considerar el número de estados. Síncrono o sincrónico, que ocurre al mismo tiempo o que ocurre en función a una línea de sincronización, ¿ya? Conteo terminal, el estado final de una secuencia del contador. O sea, cuando llegamos, por ejemplo, al 1111, ese es el conteo terminal, ¿ya? Máquina de estado es un sistema lógico que exhibe estados o valores, ¿ya? O sea, en el fondo, nosotros no tenemos que necesariamente realizar estos sistemas secuenciales con sistemas digitales, ya podría ser con, no sé, sistemas mecánicos, con sistemas ópticos, puede ser con lápiz y papel, ya, en el fondo, hay distintas formas de representar sistemas lógicos, ya. Y una máquina de estados en realidad se abstrae totalmente de cómo está implementado el sistema secuencial, simplemente representa el sistema secuencial como una combinación de estados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el caso que exhibo harto es el del semáforo. El caso de un semáforo, no importa que el semáforo tenga luces o que tenga un computador o qué sé yo, lo único que importa del semáforo es que tiene tres estados, ¿ya? Que cuando una luz está en verde, la otra en amarillo y la otra en rojo. Así que una máquina de estado es simplemente una representación de esos estados, nada más. Cascada, entonces, la interconexión de los componentes para extender generalmente la funcionalidad o el número de bits que abarca, sobre todo en sistemas digitales,
conexiones en cascada hace que el número de bits se expanda. Ya vimos los sumadores que también se podían conectar en cascada, hacía que un sumador pudiese tener mayor cantidad de bits para sumar o procesar. Y en este caso con el contador también, si los ponemos en cascada, podemos hacer una cuenta de un número más largo, ¿ya? Y eso, así que con eso terminamos entonces la clase, descartamos esto, la clase de los contadores, ¿ya? Y lo que nos quedaría entonces, me pasé de nuevo, disculpen, finalmente sería los registros de desplazamientos, que es la última clase, ¿ya? Y esa es una clase más breve, ¿ya? Así que la próxima clase del jueves probablemente es la última clase que vamos a tener de la asignatura. Y luego nos queda la próxima semana 2 clases libres, ¿ya? Que en el fondo es repasar, hacer ejercicio, yo creo que van a ser puros ejercicios, ¿ya? Y con eso en el fondo terminó la asignatura. Así que yo creo que con eso terminamos por hoy. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Si es que no, los libero, ¿ya? Así que muchas gracias, que tengan un lindo día y nos estamos viendo el jueves. Cuídense. Chao, chao.